Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 10 al 16. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio tan grande que tú nos das, Dios mío, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre. En esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por este hermoso privilegio, Dios mío, donde tú nos das la oportunidad, Padre, de poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, en esta hora que seas tú, Padre, limpiando las mentes, los corazones, Señor. Sé tú nuestro Maestro, Dios mío, como lo has hecho siempre, Padre. Exhórtanos día con día, Dios mío, y ayúdanos, Señor, para que cada día, Padre, podamos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, para que seamos oidores, hacedores de tu palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. En esta hora, Dios mío, te damos gracias, Padre, por este privilegio, porque sabemos, Dios amado, que es un privilegio, Señor, el poder adorarte y el poder exaltar tu bendito nombre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Dios mío, bendiciendo a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre, para poder meditar un momento en tu palabra. Sé tú, Padre, bendiciendo sus vidas, Señor, por medio de tu palabra, Padre, porque tu palabra ya es bendita. En esta hora, Dios mío, recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, Dios mío, porque solamente tú eres digno, Padre, de que toda rodilla, Señor, se doblegue delante de ti. En esta hora, Dios mío, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, mi Dios eterno. Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Todo esto, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. El propósito es de que cada día nosotros aprendamos juntos basado a la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, donde nosotros como hijos de Dios cada día debemos de esforzarnos por escudriñar la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a hablar de un tema
del discernimiento. Ahora, hermanos, miramos cuántas cosas y la importancia que es que usted y yo tengamos el discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es pensar bíblicamente. De acuerdo con nosotros, hermanos, cuando nosotros tenemos el discernimiento, podemos distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo malo y lo bueno. Como dice la palabra del Señor allá en Isaías, en el capítulo 5 y versículo 20. Ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo. Oiga lo que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si usted lee la palabra del Señor, usted mira el ay, es un ay de dolor, un ay sin H. Porque en estos tiempos es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos el discernimiento, el conocimiento de la palabra del Señor. De acuerdo al Nuevo Testamento, a la palabra del Señor, nosotros como hijos de Dios, el discernimiento no es una opción, sino que es un requisito. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el discernimiento, no podemos distinguir entre la verdad y la mentira, y quedamos sujetos, estamos firmes a las enseñanzas de los falsos maestros y de todo lo que ellos nos dicen, y nos llevan a pensar de una manera antibíblico, que resulta una vida sin fruto y desobediencia. Estamos, hermanos, viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos donde la mentira, la falsedad va en aumento, donde se está enseñando, donde contra la palabra del Señor, contra lo seguro y lo eficaz que es el escudriñar la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, ya hemos sido advertidos. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nosotros encontramos que nosotros en segunda de Pedro, en el capítulo 2, nosotros miramos que ahí se nos advierte de que van a venir tiempos peligrosos. Oiga lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y vemos lo que está sucediendo en estos días, en estos tiempos donde muchos se están yendo tras la mentira, tras la falsedad. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento ni el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente hoy en día no se les está inculcando. Cuando usted va a una congregación, hoy nosotros escuchamos en una congregación, en las redes sociales, en la televisión, nosotros nos damos cuenta que hoy lamentablemente solo se está enseñando que cualquier situación que usted tiene, que cualquier problema que usted está pasando, cualquier respuesta que usted necesita, ¿qué es lo que le dicen? Ore, ayune. Es lo que les están inculcando, y es bueno. No me malinterprete, no vaya
a pensar que yo estoy diciendo que no es bueno orar. Sí, la palabra del Señor a nosotros nos dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo, como dice en Efesios, en el capítulo 6 y versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración. La oración es importante, pero también es importante la lectura, el escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que allí nosotros encontramos la vida eterna. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 6 y versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 5 y versículo 39, lo que Jesús a nosotros nos dice. ¿Por qué? La importancia de nosotros escudriñar la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miramos que Jesús lo dijo, la importancia de que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, que nosotros apartemos tiempo para leer la palabra del Señor, porque hoy solamente están inculcándole a las gente que oren, que ayunen y todo lo resuelven con una oración, pero no les están diciendo que vengan y que escudriñen la palabra del Señor. Muchos dicen, pídale el discernimiento a Dios, pero ¿cómo usted y yo vamos a tener el discernimiento de saber cuando nos están diciendo la verdad y cuando nos están mintiendo? ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta cuando es bueno o es malo? Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor. No vamos a tener discernimiento si nosotros no tenemos tiempo leyendo, escudriñando la palabra del Señor. Ahora nosotros vamos a ver qué es tener discernimiento. En esta hora yo les voy a dar 3 ejemplos y usted examínese usted mismo y usted contéstese cómo nosotros, si tenemos el discernimiento, el conocimiento de Dios. Un ejemplo, si usted va a una congregación y cuando empieza el servicio, empieza la alabanza y viene el mensaje y de repente una persona se levanta brincando o pataleando. Si usted tiene el discernimiento, usted va a saber que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Porque en la Biblia usted no encuentra un solo versículo donde los apóstoles o donde la iglesia primitiva hicieron eso. Usted tal vez me va a decir, hermana, sí, David danzaba, David sí, es verdad, pero yo le pido que lea la palabra del Señor en 2 de Samuel, en el capítulo 6 y versículo 12 en adelante. David danzaba, pero David lo hacía en la calle. David no lo hizo en la iglesia, no lo hizo en un templo, lo hizo en la calle. Ahora, David está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hizo David? Porque era una costumbre la que ellos traían de Egipto. Era una costumbre que ellos danzaban y fue en el Antiguo Testamento. Porque lea en 2 de Samuel, en el capítulo 6 y versículo 12 en adelante, y ahí usted va a darse cuenta por donde David danzaba y era el Antiguo Testamento y era el pueblo de Israel. Ahora nosotros
No podemos seguir practicando lo que el pueblo de Israel practicaba. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de Israel, nosotros somos gentiles. A nosotros nos corresponde el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es como ejemplo de lo que ellos pasaron, de lo que ellos hicieron, pero no es para que nosotros lo practiquemos. Ya dejemos de practicar lo que el pueblo de Israel practicaba. Eso a nosotros no nos conviene, nos pertenece leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario. A nosotros nos corresponde las cartas de Pablo, como dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. A quien usted y yo, como hijos de Dios, vamos a imitar, va a ser a Cristo. No va a ser nada de lo que se practicaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles. Otro ejemplo: cuando usted va a la iglesia y usted escucha los balbuceos, déjeme decirle, usted entiende lo que la otra persona está diciendo en balbuceos o no lo entiende. Otro, cuando nosotros oímos eso, estamos en una congregación y nosotros lo escuchamos. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros tenemos el discernimiento, vamos a decirlo sin temor a equivocarnos, que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Y usted me va a decir, hermana, sí, en Hechos. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículo 2 al 12. Vamos a leer. Y mire, cuando nosotros leemos la Biblia, ponemos atención, la escudriñamos y tomamos el tiempo, nos vamos a dar cuenta. Y cuando tenemos el discernimiento, vemos que la palabra de Dios está clara. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pinfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que aquí pasó, lo que estaban hablando eran idiomas, porque dice que ellos los oía hablar en su lengua que ellos habían nacido. Y oiga lo que dice el versículo 11. Dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios. Era lo que ellos oían, las maravillas de Dios. Pero hoy en día hay muchos balbuceos que no se entienden. Cuando usted tiene el discernimiento, usted dice que no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que eran idiomas los que hablaron. Idiomas que les oían hablar y entendían y oían las maravillas de Dios. Claramente nos dice que eran idiomas y que los oían hablar las maravillas de Dios. Cuando usted escucha los balbuceos en las iglesias, ¿usted entiende? La Biblia dice que son idiomas los que hablaron. Cuando tenemos el discernimiento, podemos decir que eso no es de Dios. No nos dejemos engañar, porque aquí está claro. Veamos la importancia de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros no escudriñamos la Biblia, a todo le decimos amén, a todo le aplaudimos, y muchas veces son cosas que se están hablando antibíblicamente. Otro ejemplo, cuando usted escucha una predicación, sea quien sea, como dice en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1. Cuando usted escucha una predicación, si usted tiene el discernimiento, usted va a saber si esa palabra es bíblica o no es bíblica. Si están predicando basado a la palabra del Señor o están mintiendo o diciendo cosas que no están en la Biblia. Oiga lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que nosotros tenemos que tener el discernimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Escudriñando la palabra del Señor, orándole al Señor que Él sea el que nos ayude día con día para nosotros poder distinguir lo que está malo y lo que es bueno. Oiga lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y versículos 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento para agarrar lo bueno y desechar la mentira. ¿Por qué? Porque nosotros el día de mañana no vamos a tener excusa. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos donde nosotros tenemos que colar todo con la palabra del Señor. Es tiempo de que nosotros seamos como los hermanos de Berea, hombres que iban y escudriñaban la palabra del Señor para ver si lo que les predicaban era cierto o no. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 17 y versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea les predicaba Pablo y ellos se iban
a sus casas y escudriñaban la palabra de Dios para ver si era cierto lo que Pablo les había predicado. Ahora nosotros necesitamos, cuando escuchamos una predicación, irnos y escudriñar, tener el discernimiento en la palabra del Señor para saber si lo que nos están predicando es verdad o es mentira. Este es el discernimiento, pensar bíblicamente, así llegar a tener la mente de Cristo, como dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 16, el versículo que nosotros leímos. Cuando nosotros, hermanos, escudriñamos la palabra de Dios, dejamos de ser niños, dejamos de ser niños y agarramos madurez espiritual. Hoy en día muchos son niños. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad, porque prefieren escuchar la mentira en vez de escuchar la verdad. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Muchos están siendo engañados. Muchos están yendo tras la mentira, tras el error. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor, porque no piensan bíblicamente, no tienen el discernimiento para distinguir lo que el hombre les está predicando. Solo se van tras la bulla, solo se van solo lo que ellos quieren oír. Pero hoy en día muchos, a todo lo que están escuchando, todo lo aplauden, a todo le dicen amén. ¿Por qué? Porque no están escudriñando la palabra del Señor y estamos viviendo tiempos peligrosos. Así que cada uno de nosotros necesitamos tomar tiempo para aprender de la palabra del Señor, para poder pensar bíblicamente y poder distinguir cuando se nos está predicando la verdad o la mentira, para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, para poder distinguir la verdad de la mentira. Hoy en día la mentira está abundando. Muchos hoy en día no quieren oír la verdad. Se van tras la mentira. No quieren tomar tiempo para poder escudriñar la palabra del Señor. Pero yo en esta hora, yo le digo, usted que me escucha, que me va a escuchar, empecemos a escudriñar la palabra del Señor, porque lamentablemente hoy en día se ha dejado de enseñar, de inculcar la importancia de escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahora le están poniendo más atención, están haciendo más énfasis en la oración y en el ayuno. Es bueno orar, sí, pero también es la importancia de escudriñar la palabra del Señor, porque cómo usted va a tener el discernimiento si solo ora, si solo ayuna, pero no escudriña la palabra. ¿Cómo va a tener discernimiento si todo lo que escucha usted lo va a colar con la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque hoy en día a los pastores, todos aquellos que predican, no están inculcándole que lea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que usted escudriñe la Biblia. ¿Por qué? Porque allí usted se va a dar cuenta, usted ya no va a estar sujeto a las mentiras ni a la falsedad de ellos. Así que, hermanos, Jesús lo dijo,
escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Empecemos a escudriñar la palabra del Señor. Oiga lo que dice Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy en día muchos siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad, porque no quieren tomar tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, empezar a escudriñar y agarrar madurez espiritual día con día, que tengamos el alimento sólido de la palabra del Señor, que miremos que aquí nosotros la palabra nos limpia día con día, empezar a agarrar madurez y aceptar y reconocer que todavía nosotros queremos que se nos apapache el pecado, pero si Cristo viene o la muerte nos sorprende, hermano, vamos para el infierno. ¿Por qué? Porque es menester de que nosotros empecemos a amar la verdad, hablar la verdad día con día. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 12 y versículo 2, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conforméis a este siglo. Es menester que nosotros día con día empecemos a escudriñar la palabra del Señor. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 1 y versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros es menester que empecemos a buscar de Dios, a conocerlo por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque dice, como dice la palabra del Señor, que nosotros para llegar a tener la mente de Cristo, oiga lo que dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La importancia de que nosotros cada día empecemos a conocer a Dios y empezar a ser imitadores de Cristo, empezar a vivir basado a la palabra del Señor. Empecemos día con día a que sea Dios dándonos ese conocimiento basado a lo que Él quiere, el propósito en nuestras vidas. Empecemos a escudriñar la palabra del Señor para no ser engañados, para poder distinguir lo bueno
bueno de lo malo. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Podemos nosotros ver, hermanos, basado a la palabra del Señor, podemos ver la importancia de nosotros tener el discernimiento en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar día con día. Hermanos, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos hombres o mujeres que les predican y les dicen que no les están inculcando en que usted escudriñe la palabra de Dios, en que usted lea la Biblia. Esa gente no le conviene que usted lea la Biblia. ¿Por qué? Porque allí usted va a abrir sus ojos, usted se va a dar cuenta de la verdad, usted ya va a no estar firme a lo que ellos dicen. Pero aquellos hombres que de verazmente han sido llamados por Dios, esos hombres le van a inculcar que usted escudriñe, que usted lea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos aman sus almas. Ellos quieren que el día que nosotros muramos o que la muerte nos sorprenda, que nos vayamos a una vida eterna. Pero aquel hombre que no le dice que lea la palabra del Señor, que no escudriñe la Biblia, que todo lo va a solucionar con orar, con ayunar, hermano, es importante, como le decía, la Biblia dice que oremos en todo tiempo, pero no nos olvidemos la importancia de escudriñar la palabra del Señor, porque ahora le dicen, pídale a Dios el discernimiento, pero dígame, ¿qué discernimiento va a tener si solo ora, si solo ayuna y no lee la palabra del Señor? Todo va junto en esta vida como hijos de Dios. Que sea el Señor ayudándonos día con día para que nosotros podamos alcanzar el discernimiento de la palabra del Señor, el conocimiento, y que llegue un día cuando podamos decir, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que el Señor les bendiga y vamos a orar por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, mi Dios, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos ayudando, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.